Bienvenidos a esta tercera conferencia del tercer Congreso para Docentes, reforzando las habilidades sociales. En este tercer módulo vamos a trabajar tres habilidades sociales que nos van a permitir tener un crecimiento personal. ¿Con qué intención? Con la intención de poder llegar a esa felicidad que de repente nos está haciendo esquiva o no las estamos viendo. En este momento que estamos viviendo una situación tan difícil como es esta pandemia mundial, tenemos que utilizar estos momentos para poder reflexionar qué cosa podemos hacer y sacar la mejor versión de nosotros. En varias oportunidades durante los congresos pasados tocamos estos temas, pero hablar de poder cambiar, poder replantear las cosas, poder sacar esta nueva versión mía, queremos que ustedes puedan lograrlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando este módulo 3. Vamos a trabajar tres habilidades sociales que nos van a ayudar en esta ardua tarea y aprovechar estos momentos que de repente estamos pasando más tiempo en casa para poder trabajar en ellas. Si bien hemos dedicado bastante tiempo a diferentes actividades a lo largo de nuestra vida, pero no nos hemos dado un tiempo para poder trabajar actividades para nosotros mismos. No importa la edad que tengamos, siempre es importante replantear las cosas y volver a tomar una dirección que me permita acercarme a ese camino, que es mi felicidad. Quiero agradecer antes de empezar a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos hemos podido desarrollar estos congresos a lo largo de estos meses y hemos podido realizar un acompañamiento a ustedes. Cada conferencia que se dictó, cada conversatorio que se estuvo ahí, tuvo varios objetivos que queríamos cumplir. Entre ellos el poder brindar información que ustedes manejen y puedan transmitirla a sus seres queridos o a sus alumnos, y también poder brindarles herramientas para poder tenerlas como soporte emocional frente a la situación que todos estamos viviendo. Entonces, gracias a Refinería La Pampilla, quisiera que los conozcan un poquito más, entonces les voy a dejar este breve video. Para comprender mejor cómo puedo yo llegar a tener ese crecimiento personal, lo primero que tendría que decirles es que no vayamos a cometer el error de pensar que para ser feliz yo tengo que llegar a ser de esta manera o de esta otra. Esas respuestas las vamos a ir encontrando a lo largo de este camino de descubrir, de darnos cuenta cómo somos, qué cosas tenemos buenas, qué cosas nos falta, qué podemos mejorar, cómo yo afronto las situaciones, cuál es mi posición, cómo yo actúo y me comporto frente a otras. Entonces, ese descubrimiento es un camino largo, pero es importante que lo tengamos que hacer para poder encontrar esa felicidad que buscamos. Ahora, cuando hablamos de felicidad, cuando uno dice, yo quiero ser feliz, para poder ser feliz, tenemos que comprender lo importante y valioso que somos. La felicidad está dentro de uno, sintiéndose a gusto con uno mismo, sabiendo lo importante que es. Entonces, no cometamos el error de pensar que ese crecimiento personal es yo desarrollo mi crecimiento personal y soy feliz. No, el crecimiento personal no es la felicidad. Eso no es lo importante. Si pongo un ejemplo para poder entenderlo, muchas veces cuando una persona le dice, ¿qué es una persona que tiene lo más preciado del mundo? Esas son las personas que tienen oro. El que tiene oro es lo más valioso que existe. Bueno,
si yo utilizo ese ejemplo, el oro eres tú. Y el crecimiento personal es el camino hacia esa mina de oro que tú tanto estás buscando. Entonces, no podemos juntar ni cometer el error de pensar que el crecimiento personal es la felicidad. No, es el medio, es la forma que vamos a utilizar nosotros para encontrar esa parte importante que ya tienes, ese oro que tú ya tienes, que tú eres importante, que tú eres valioso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a trabajar 3 habilidades sociales. El autoconocimiento, para reconocer lo que estoy buscando. La autoestima, para valorarlo cuando lo tenga. Y la autoeficacia, para poder mantenerlo. Otra cosa que quiero comentarles. En el camino del descubrimiento que nos lleva a nuestro crecimiento personal, que nos traerá varios beneficios, encontramos, por ejemplo, la ciencia dice que toda práctica de silencio bien llevada nos lleva a ese oro que tanto estamos buscando. Esos momentos que tenemos de repente libres, esos espacios que no sabemos qué hacer, estamos pensando en una y otra cosa en la casa, terminé mi trabajo, pero no, ¿qué puedo hacer ahorita para tratar de arreglar o algo quedó pendiente? Tomémoslo con calma y utilicemos esos pequeños momentos para hacer algo por nosotros. Como les comentaba, esta práctica del silencio bien llevado, esos momentos de meditación, esos momentos para poder utilizar mi mente para trabajar en un descanso, en una paz interna, son los que me van a brindar una mejora en mi salud. Y eso es algo que en estos momentos necesitamos. Se sabe que las prácticas de silencio bien llevadas mejoran el sistema inmunológico. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, es de suma importancia que nuestro sistema inmunológico esté lo más alto posible. Por eso yo les invito a practicar. En una de las conferencias, por ejemplo, con Bruna, trabajamos el tema del mindfulness, que es esta atención plena. Pueden revisar la información de los videos, por ejemplo, de la conferencia, para poder trabajar en eso, ¿no? Otro punto que quisiera tomar de ejemplo o para mencionarles lo importante que es el crecimiento personal, es que cuando uno descubre lo importante que es, cuando se conoce, cuando en este caso tiene una buena autoestima, se sabe que son personas que disfrutan más las cosas. Y una persona, por ejemplo, que es agradecida, es una persona que se siente bien. Una persona que se levanta no pensando en todas las cosas que tiene malas, sino una persona que disfruta más de la situación, disfruta de los momentos, disfruta de los tiempos a solas, por ejemplo, y eso le permite tener en la parte física mejores resultados. Existe una conexión entre lo mental y lo físico, y eso es algo que tenemos que entender. Para que nosotros estemos bien, no solamente sirve cuidarnos en el aspecto físico, sino también en la parte mental. Si hablamos de la conexión física y de la conexión mental, vamos a utilizar la mano para poder explicar esta situación. Si uno ve el dorso y la palma de la mano, ¿qué es lo que sucede? Están perfectamente unidas y hacen una sola unidad. Exactamente lo mismo sucede. El ser humano tiene perfectamente las dos dimensiones juntas. La parte física y la parte mental están totalmente unidas. Entonces me refiero que con el crecimiento personal, por ejemplo, que incluye el cuerpo, la nutrición, el descanso, el ejercicio, tiene un impacto en los procesos mentales. Una persona que hace ejercicio es una persona que es más serena, es una persona que es más tranquila, es una persona que es más disciplinada, y eso le permite tener
un mejor equilibrio y una mejor salud mental. Entonces, ambas siempre tienen que ir de la mano. No podemos descuidar solamente el cuidarme en la parte física, también tengo que cuidarme en la parte mental para poder encontrar mi camino hacia esa felicidad. La primera habilidad social que vamos a profundizar es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la clave para el bienestar psicológico de las personas, puesto que aquellas que se conocen mejor saben qué quieren en la vida. No se trata de las cosas materiales nada más, sino disfrutar de las cosas cotidianas. Las personas que se conocen bien saben gestionar, por ejemplo, mejor sus emociones, incluso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Si una persona desarrolla su autoconocimiento, entonces es una persona que el mundo exterior puede estar en problemas, puede estar desmoronándose alrededor, pero una persona que tiene desarrollado su autoconocimiento, el mundo interno jamás se va a caer y eso le va a permitir manejar mejor la situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo. El autoconocimiento, ¿qué cosa es también? Es el punto de partida para tener una mejor inteligencia emocional. Para poder controlar uno las emociones, tiene que desarrollar su autoconocimiento, darse cuenta quién es, cómo es, qué siente. Y eso le va a permitir gestionar mejor sus emociones. Eso es importante también. Acciones para mejorar nuestro autoconocimiento. Vamos a trabajar con 4 que nos van a permitir hacer este ejercicio y poder descubrir o entender mejor quiénes somos y ayudar a esa partecita del autodescubrimiento a tenerla más firme y más segura dentro de nosotros mismos. Entonces, el primero es este. Anotar las virtudes y defectos. Podría parecer que todos nos conocemos, pero en realidad son muchas las personas que nunca han tenido momentos de reflexión sobre sus virtudes y defectos. Cuando hablamos de virtudes y defectos, hablamos de las cosas buenas y malas que tenemos. Uno puede pasar por la vida sabiendo que algunas cosas no son buenas haciéndolas, pero no se preocupan en las cosas que sí saben hacer. Cuando se trabaja el autoconocimiento en una persona, es importante reconocer ambas. La virtud para saber que tienes cosas buenas y los defectos para saber que tienes que mejorar para que no te sientas mal cuando te toque hacer esas cosas. Entonces, este trabajo implica que tienes que darte cuenta y cómo lo vas a hacer. Haz una lista de todas las cosas que consideres en las que eres bueno y cosas que no consideres bueno. En las que no consideres que no eres bueno, no te preocupes, simplemente date un tiempo para organizarte y ver cómo mejoras. Algo que puede suceder, por ejemplo, es que en estos momentos que estamos viviendo, por la edad que tenemos, no somos muy buenos en la tecnología. No te limites a pensar de que no vas a poder. Todo tiene un momento y todo con práctica se puede desarrollar. Si la tecnología es un problema, tenemos estas plataformas, por ejemplo el YouTube, que nos permiten encontrar tutoriales y estos tutoriales son de suma ayuda. Hablamos de cómo entrar a una videoconferencia de repente o cómo hacer un trabajo distinto. Estas clases virtuales ya de por sí son difíciles, pero hay una serie de estrategias que podemos utilizar. De repente, ese mundo virtual en el cual yo consideraba que uno de mis defectos es no soy muy paciente para sentarme y estar viendo un video y aprender. Pero hay que utilizar estos momentos para justamente replantear y ver que si yo le dedico unos minutos a la semana para cambiar, vamos a encontrar una tranquilidad. Si yo me tomo un tiempo
para sentarme en una computadora de repente y sacar nuevas ideas, eso me va a permitir que mi trabajo sea mucho más fácil, porque he encontrado una forma distinta de afrontar esta situación actual y me permite hacer de repente una clase mucho más cómoda o brindarle estrategias diferentes a mis alumnos, y eso me va a dar más tiempo a mí, de repente, para estar con mi familia. El segundo ejercicio que quiero que practiquen es el hacer un diario. El diario nos permite entender y conocernos un poco más. El día a día escribirlo. Hoy hice tal actividad, lo hice de tal manera, me sentí tal de otra manera. Este diario también nos va a ayudar a poder organizarnos. Pero lo que quiero realmente es que ustedes analicen cómo son ustedes. La forma de poder descubrir cómo son es cuando uno vuelve a leer como una manera. La palabra en inglés es feedback, ¿no? Pero es una retroalimentación para poder, de nosotros mismos, para darnos cuenta cómo somos y cómo nos comportamos y cómo nos sentimos. Si queremos trabajar, por ejemplo, la parte emocional, podemos hacer un diario, pero esta vez un diario de las emociones. ¿Cómo se hace ese diario de las emociones? Anote siempre el día, la actividad que usted desarrolló, pero también coloque cómo se sintió. De esta manera, cuando pasen las semanas y pasen los meses, cuando usted tenga que afrontar algo parecido, puede retroceder en su diario emocional y leer cómo usted se sintió, qué fue lo que pasó, cuál fue el causante que usted se sienta así. Y de esta manera le va a ayudar a manejar su inteligencia emocional y va a saber gestionar sus emociones de mejor manera. El tercer punto tiene que ver con las prácticas de mindfulness. Ese mindfulness o atención plena. Se sabe todos los beneficios, y ya se los he mencionado un poco al inicio, de tener esos espacios de meditación. La meditación, bueno, el mindfulness siempre se considera un momento para estar con nosotros mismos, nos da paz, nos da relajo, aprendemos más sobre nuestro cuerpo, aprendemos a reconocer cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces esa práctica de mindfulness la podemos retomar si no lo hemos hecho. Podemos siempre tener estos espacios si tenemos toda la agenda sobrecargada por diferentes tipos de responsabilidades. Esperemos a que llegue la noche y antes de dormir, 10 minutos, nada más, solo 10 minutos antes de dormir, podemos hacer esta práctica. Poner nuestra atención, concentrarnos en lo que estamos sintiendo, cómo está nuestro cuerpo, qué parte está rígida. Todo esto ayuda a nuestro cerebro a poder trabajar de mejor manera. El último ejercicio que quisiera que practiquen es la rueda de la vida. Esta actividad que nos permite analizar de una forma más detallada y más precisa nos puede servir en estos momentos. ¿Cómo se realiza? En una hoja de papel usted haga un círculo y piense en 10 áreas de su vida que es lo que usted quiere mejorar. Entonces, de esa manera usted puede prestar atención a qué cosas son más importantes que otras y trabajar de repente, empezar por las que considera que son más importantes y de esta manera encontrar un autoconocimiento mucho más exacto de usted. La segunda habilidad social que vamos a trabajar es la autoestima. La autoestima. En lo personal creo que esa palabra la hemos escuchado muchas veces. Cuando tenemos a un amigo, por ejemplo, que le contamos algo, nos dicen, eso te falta, no te preocupes, tienes que mejorar esa autoestima. No, no digas eso, no le digas eso porque vas a parecer que no tienes autoestima. Está muy utilizada la palabra, pero en realidad, si lo simplificamos, ¿qué cosa es la autoestima? La autoestima es quererse y valorarse. Yo no puedo solo utilizar una de ellas, no se trata de solo quererme. Si uno se quiere y no se valora, esa autoestima se rompe con facilidad.
Y esa autoestima tiene un impacto en diferentes ámbitos de mi vida. En la parte laboral me afecta la autoestima, con mi familia también me afecta la autoestima, con mis relaciones interpersonales con otras personas también me afecta la autoestima. Entonces, esa autoestima tiene que ser sólida, esa autoestima tiene que uno comprenderla, tiene que interiorizarla y darse cuenta. Como docentes tenemos la responsabilidad de enseñarle qué es autoestima a nuestros alumnos. Así, desde pequeños ya pueden trabajarla hasta los adolescentes, que en el caso de ellos es un poco más difícil dado las circunstancias de la etapa que están atravesando, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestra autoestima está baja? La baja autoestima es una condición debilitante que impide que las personas desarrollen todo su potencial. Algunas señales que nos podrían indicar que nuestra autoestima en estos momentos está baja. La primera, hablaríamos de la visión negativa de la vida. Una visión en estos momentos, todo está mal, esto nunca va a pasar, vamos a vivir así toda la vida, vamos a vivir en nuestras cuatro paredes de la casa y no podemos salir, no va a haber cambio, en cualquier momento esto va a hacer de que yo nunca más vuelva a ver el sol. Tenemos que pensar que las cosas van a cambiar. Toda crisis tiene un final y tenemos que pensar que eso va a llegar. No podemos estar viviendo pensando de que la vida es una tragedia. Una persona con una baja autoestima es cuando observamos, por ejemplo, que su conducta reniega de todo lo que no tiene, pero sin embargo no observa los detalles que son más importantes que sí tiene. Desconfiar de otros, incluso de aquellos que nos quieren. Cuando mencionamos esto, yo tengo miembros en mi familia y cuando dicen o hacen algo, yo estoy desconfiando, no es que de repente está haciendo esto o aquello. El desconfiar de una familia a veces es un síntoma de que no estamos tranquilos con nosotros mismos. Por eso es también importante, si nosotros conocemos a la persona, estar tranquilos y confiar más en las demás personas. Miedo a tomar riesgos y el resistirse también a las cosas que están cambiando. El miedo a tomar riesgos también es un tema de baja autoestima. El querer afrontar una situación nueva, por ejemplo, yo no sé manejar las plataformas de la computadora, pero tengo la posibilidad de hacerlo y me rehúso porque no me siento cómodo. Es otra forma de manifestar que la autoestima aún no está del todo completa. Usted es capaz de hacerlo, usted lo único que tiene que hacer es informarse, trabajar en ello y una vez que se sienta seguro lo puede desarrollar. Pero usted es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Con práctica todo se puede lograr. Sentir que nadie lo quiere y que no son capaces de recibir amor. Cuando escuchamos esas frases, también nos podemos dar cuenta que la persona no tiene desarrollada una buena autoestima. Toda persona merece y es capaz de recibir amor. Y tratar de generalizar, no, yo nunca voy a tener, eso no es un síntoma de tener una buena autoestima. El miedo al ridículo. El miedo al ridículo es otra forma de manifestar que la autoestima no está bien llevada, una autoestima baja. Una persona que afronta una situación nueva siempre va a tener ese temor, siempre va a tener el temor de afrontar, dar la cara, es normal, si uno no está acostumbrado a hacerlo. Todo en la vida es práctica. Entonces, el que yo llegue a fallar o que el resto de personas se rían de mí por haber dicho o hecho algún comentario que no, tenemos que analizar las circunstancias. Y si en algún momento, por ejemplo, explicarles a un alumno que hacer una pregunta delante de sus compañeros no significa que es algo malo. Toda persona tiene derecho a preguntar, pero ese miedo se tiene que ir. Si evalúa, ¿qué es más importante? ¿Quedarme callado o aprender algo nuevo?
De esa manera, el sobrepesar, el querer siempre buscar lo mejor para uno, puede darle ese pequeño impulso para poder aprender nuevas cosas. Y el último punto tiene que ver con ser perfeccionista. No tiene nada de malo querer las cosas bien, pero no obsesionarse con la perfección que limite el hacer las cosas. No puedo entregar esto, no puedo hacer esto porque falta una raya o falta un punto. Si eso va a limitar entregar, por ejemplo, a un alumno un trabajo, entonces, si no tuvo el tiempo para organizarse y va a dejar de entregarlo porque no tenía una raya o un punto, entonces ahí también hay presencia de que la persona, indicios de que la persona no tiene una buena autoestima. Ya que tocamos el último punto de buscar la perfección, tenemos que pensar y darle unos minutitos más a explicar esta parte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona está solamente piensa en buscar la perfección puede llegar a ahogarnos, puede llegar a saturarnos, nos puede tener un impacto negativo. Por eso podemos encontrar casos de personas que cuando llegan al final de su vida piensan, ¿cómo es posible de que mi vida haya sido de esta manera y no la he podido disfrutar, por ejemplo? Los que entendemos el poder que tiene nuestra mente para gobernar nuestra vida, y si entiendes cómo gobierna la mente, no tienes esa forma de decir, yo voy a ser ese capitán de mi vida. La perfección, el buscar, el sentirse mal por las cosas hace que uno se sienta intranquilo. Entonces, hay que ser el capitán de nuestra vida. Hay que nosotros controlar esas emociones y darnos cuenta que si nos equivocamos, nos levantamos y que eso no va a ser motivo para poder dejar de hacer cosas o no atrevernos a hacerlas. Otro punto que quiero conversar con ustedes para trabajar esa autoestima es sobre la opinión. Siempre nos va a importar la opinión de los demás. La autoestima, por ejemplo, cuando se habla de un niño que está en formación, se sugiere a los padres de familia que los comentarios que le mencionen o que les digan siempre tienen que ser positivos, porque eso va a depender mucho si ese chico va a crecer con una autoestima sólida o no. Entonces, si el padre hace un comentario y un comentario positivo, el chico va a ir creciendo, va a llegar a una adolescencia y cuando llegue el momento que tenga que afrontar un comentario que no necesariamente es el comentario que él esperaba, va a poder afrontarlo de la mejor manera, no se va a derrumbar. Utilizamos la autoestima, por ejemplo, en momentos que recibimos una queja de una persona, es para saber sobrellevarla. Si yo construyo algo, me esfuerzo, hago un trabajo o preparo algo y lo entrego, se lo doy a otra persona y esa persona me hace un comentario negativo, obviamente me va a afectar porque es algo que yo he puesto mi tiempo, mi dedicación, he puesto mis ganas y el recibir un comentario negativo me puede afectar. Ahora, no se trata de que el comentario no me importe, porque hay personas, a mí no me importa lo que la gente dice. Sí, nos va a llegar a impactar, pero la diferencia en que está, no se trata de que no nos importe. Lo que en realidad importa y tenemos que concentrarnos es que lo que nos digan no sea determinante para nosotros. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No busquemos nuestra autoestima en la estima de los demás, en que el resto tenga que aceptarme, que el resto tenga que valorar lo que yo estoy haciendo para recién ahí yo sentirme bien. Desarrollar una autoestima sólida. Cuando hablamos de una autoestima sólida, ¿qué podemos decir? Tenemos que tener cuidado con los comentarios que recibimos y hay personas que nos van a tratar, nos van a querer a veces bien y a veces mal.
Y nosotros a veces nos podemos sentir igual. Nos sentimos bien y nos sentimos mal. El detalle está en que uno tiene que escuchar su propia voz. Si una persona me hace un comentario y eso me va a hundir, entonces no tengo esa autoestima sólida, porque estoy dejando de escuchar mi propia voz. Y no se trata de decir que mi voz estoy llevándola hacia un ego. Es todo lo contrario. Eso no es ego. Se trata de valorar lo que realmente a mí me importa. Podemos preguntarnos cuánto valgo, cómo me veo, qué tan importante soy y qué respuesta le podemos dar a eso. Ahora, otra idea que nos puede servir para desarrollar una autoestima sólida es si esperamos, por ejemplo, el ver cómo otros nos están viendo, entonces vamos a caer en una dependencia absoluta que lo único que va a lograr es influir en cómo nos estamos sintiendo y vamos a olvidar la grandeza que podemos tener. Uno aprende a quererse cuando se da cuenta quién se cree que es. No se trata de pensar que no es quien verdaderamente es. Un ejemplo que nos puede ayudar sería, si yo considero que soy un cobarde, a nivel inconsciente, lo que voy a hacer es, voy a limitar las formas que yo puedo actuar de forma valiente, porque a nivel inconsciente estoy pensando, yo soy una persona cobarde. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy la vuelta a la situación y pienso, soy una persona valiente, entonces de forma natural voy a actuar valiente. Y eso me va a permitir a mí sentirme más seguro y tener una forma de afrontar las cosas más serenas, más calmadas, y me va a permitir observar las cosas con mayor detenimiento y al final lograr los propósitos que yo me pueda trazar. ¿Qué es la autoeficacia? Quiero hacerles algunas preguntas y que puedan hacer de repente en un papel, algo rápido, puedan responderlas. ¿Eres de los que nunca se rinden hasta conseguir sus objetivos? ¿O eres de las personas que en el primer momento desistes y consideras de que no lo puedes hacer? ¿Confías en que puedes alcanzar tus metas o dudas de tus propias capacidades para superar estas dificultades? La diferencia entre la primera y la segunda es la autoeficacia. La autoeficacia son nuestras propias creencias de cómo podemos afrontar nosotros las cosas. Entonces, el desarrollar esa autoeficacia nos va a permitir tener un mayor control y poder llegar a un éxito mucho más rápido en la vida, conociendo nuestras capacidades. ¿Cómo son las personas que tienen un fuerte sentido de autoeficacia? Ven los problemas difíciles como tareas a superar. En vez de que un problema nos agobie, lo utilizamos para poder motivarnos y pensando siempre que lo vamos a poder, vamos a poder conseguirlo. No hay ningún problema, sí lo vamos a poder hacer. Pero si ha presentado este problema, no hay ningún problema. Igual lo vamos a poder conseguir. Desarrollan un interés más profundo en las actividades en las que participan. Cuando realizan un trabajo nuevo, algo que tienen que afrontar, no son indiferentes a participar, sino que se involucran y preguntan más. No es desarrollar la actividad por cumplir, es desarrollar la actividad pensando que eso les va a ayudar a mejorar, a aprender algo nuevo y se involucran y participan mejor. Se recuperan rápidamente de los reveses y decepciones. Cuando hablamos de una persona que tiene esta autoeficacia desarrollada, se sobreponen más rápido a una situación o a un problema. Entonces, a la hora de afrontarlo, son conscientes que pueden ir las cosas mal, pero que esa parte pueden gestionar de repente sus emociones para poder afrontarlo de mejor manera. Tienen un mayor sentido del compromiso e intereses en las actividades. No se trata de presentar, por ejemplo, un trabajo, no se trata de presentarlo
y cumplir. Eso podemos enseñarle a nuestros alumnos. No se trata de hacer una tarea o presentar un proyecto simplemente por cumplir, por decir yo ya participé, ya entregué, no importa la nota que tenga que sacar, sino todo lo contrario, que esa entrega sea un momento para poder tomarlo como ejemplo y utilizar la mejor versión de uno para poder plasmar todo lo aprendido y todos los recursos que tengo yo para sacar un mejor trabajo. Tenemos que tener cuidado también de cómo vemos las cosas, bajo qué lente lo estamos viendo. Un ejemplo sería, si hablamos del tiempo, tenemos que darnos cuenta que a nivel mental, por ejemplo, pensamos, no tengo tiempo, pero a nivel real sí lo tengo. Entonces, la forma en cómo percibimos las cosas, si yo percibo que no tengo tiempo, es a nivel mental. Pero si hablamos a nivel real, una persona sí tiene tiempo. Por ejemplo, ¿tienes tiempo? Sí, tiempo hay. El detalle es que no tengo tiempo para hacer todo, pero sí tengo tiempo para hacer lo que es una prioridad. Y muchas veces eso no lo identificamos. Si analizamos las actitudes que tenemos para afrontar las cosas y la lista de cosas que tenemos que cumplir en el día, podemos analizar, tengo que ir de repente a comprar, tengo que estar con los hijos, tengo que hacer el trabajo para el día siguiente para los alumnos, tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer. Entonces, todas las actividades nos sobrecargan bajo la percepción de ¿tengo tiempo? No, tengo tantas cosas que hacer que ni siquiera puedo terminarlas todas. Y ahí es donde está el enfoque. Todas las cosas de repente, dadas las circunstancias que estamos viviendo, no las vamos a poder cumplir. Pero si tomamos como prioridad qué es lo que se necesita y es importante en estos momentos, entonces el tiempo sí va a alcanzar. La forma en cómo nosotros podemos distribuir nuestro tiempo va a ayudar también a que nosotros nos sentamos mejor y que esa autoeficacia sienta que lo estoy desarrollando de mejor manera. Otro ejemplo sería, si ustedes recuerdan o han podido leer a inicios del siglo XX, cuando uno leía un periódico, las historias que salían era persona de 40 años, anciana, muere por accidente. Una persona de 40 años era considerada una persona anciana porque el promedio de vida era más bajo que el que estamos viviendo. Una persona que pueda llegar a 70, 80 años, 90 años era algo casi imposible. Entonces, cuando hablamos de si tenemos tiempo, creo que sí, podríamos decir. Si lo comparamos con esa época, sí tenemos tiempo, pero tenemos que enfocarnos en cómo hacer que ese tiempo sea lo más productivo posible. Tips para mejorar y poder tener un mejor crecimiento personal. El primero sería, deja de juzgarte. Ay, si hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquello, deberíamos nosotros preguntarnos qué podemos hacer. No se trata de tener una máquina del tiempo que nos regrese y poder mejorarlo. Ninguna la tiene. Entonces tenemos que dejar de pensar eso, que existe algo para regresar y recuperar ese tiempo perdido y hacer las cosas de otra manera, sino utilizar ese momento para reflexionar, interiorizar lo que hicimos mal para no volverlo a repetir. ¿Qué fue lo que hice? Esto fue lo que hice. Ok, entonces a partir de ahora, ¿qué cosa puedo hacer ahora para mejorar eso y obtener lo que yo quiero? Dejar de lamentarse. Lo único que hacemos sintiéndonos mal porque no salieron las cosas como queríamos es hacer que nuestro cerebro disminuya su parte creativa. Y sin esa parte creativa, lamentablemente perdemos la forma en cómo estamos viviendo el presente. Esa parte creativa que nos ayuda a saber cómo salir de un problema, la estamos limitando.
dado que ese cerebro no está trabajando bien porque su concentración está solamente en cómo se está sintiendo de forma negativa. Entonces, tratemos de dejar esas emociones, esa forma de actuar para que ese proceso creativo que tenemos, que somos muy ingeniosos, nos pueda servir para sacar la situación de otra manera. El último tip tiene que ver cuando te angustias por pensar en el futuro. Si nos concentramos en las cosas que están pasando en este momento y nuestra mente solamente se concentra en esta enfermedad, por ejemplo, que estamos viviendo, no va a terminar o qué cosa voy a hacer en un futuro, poner tanta atención en el futuro evita que la capacidad que tenemos nosotros para afrontar el presente. Y eso es un gran problema a la hora de identificar cómo uno está viviendo. ¿Cómo yo puedo ser feliz si lo único que hago es pensar en un futuro que me llena de emociones, de repente de incertidumbre, de nerviosismo y no nos permite disfrutar del presente? Por eso es importante eso, que podamos hacer un trabajo con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo, poder controlarlos y direccionarlos hacia este momento, el presente. Bien, esperamos que todas las estrategias que se han brindado les sean útiles a todos ustedes y lo más importante que queremos es que puedan compartirlas con otras personas. Pónganlas en práctica. Si las cosas no salen como uno desea en un primer momento, recuerden que todo es práctica. Todo aquello que el ser humano logra practicar una y otra vez repercute al final y hace que uno lo interiorice y lo haga de mejor manera. Entonces, alentarlos a practicar esas 3 habilidades sociales. Traten de identificar cuál es la que necesita en estos momentos desarrollarla más y dense un tiempo para ustedes, que es lo más importante. Esperamos que estos 3 congresos les sirvan y que próximamente podamos vernos ya no atrás de una pantalla, sino cara a cara, poder saludarnos y de repente hasta darnos un abrazo y desearnos lo mejor en el camino de nuestras vidas. Gracias a Refinería La Pampilla Repsol, nuevamente por su apoyo incondicional a brindarles a todas las instituciones educativas del UGEL de Ventanilla. Y bueno, a la distancia, un saludo de despedida y muchas gracias a todos.